Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas, criaturas del lado oscuro. En este vídeo os traigo la reseña de Ojos verdes, negra sombra de Javier Quevedo Puchal. Ojos verdes, negra sombra es una de las 3 novelas finalista de los premios Baskerville, premios que organiza la web Libros Prohibidos. Ya os presenté las otras 2 novelas finalistas, La Moderna Atenea y Fafner, tenéis las reseñas por aquí y como siempre os dejo los enlaces a la web y al premio en la cajita de la descripción. Pero hoy vamos a centrarnos en esta novela, Ojos verdes, negra sombra. Para empezar, he de decir, para que se entienda luego lo que voy a decir en la reseña, tengo que advertir de que yo soy una persona que a mí el costumbrismo español no me gusta. El realismo y realismo mágico nunca me ha tentado, especialmente el realismo. Me desagradan muchísimo los estereotipos españoles, tipo la gitanilla, la coplista, el torero, todo eso, los iconos españoles tan tradicionales, todo eso me desagrada mucho, me chirría. Y por supuesto yo he estudiado música y a mí el tema de las coplas, la zarzuela, nunca me ha atraído. Como podéis ver, las raíces de la España icónica que se ven desde fuera para mí nunca han sido atrayentes. Es más, siempre he sentido mucho desapego hacia ellas y no me gustan nada. Por eso quiero advertir de esto antes de empezar con la novela para que veáis mi punto de vista y el porqué de las cosas que voy a decir. En Ojos verdes, negra sombra nos encontramos con un libro de corte costumbrista que juega con el realismo mágico y en el que la protagonista central, hay un gran elenco de mujeres, pero la protagonista central es Aurelia, que es una medio gitanilla que canta copla. Os podéis hacer una idea de la impresión que yo tuve del libro al empezar a leerlo, ¿no? El libro comienza en una antesala de la Guerra Civil, tema que a mí no me fascina por todo lo que ocurrió. Todo eso es un periodo histórico que a mí también me da de entera. Realmente la historia de España nunca me ha atraído, sobre todo la de España moderna, porque la antigua me parecía fascinante, pero la moderna es como que nunca me ha atraído y este libro tiene todos esos componentes. He de dejar clara mi opinión desde el principio de Ojos verdes, negra sombra, y es que es un libro que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque ya digo, yo todas esas cosas las tengo ahí como lejos, no me interesan, no me gustan, es todo tan topicazo, tan cliché, tan estereotipo, son temas tabú, temas que han hecho mucho daño a España, no me gustan esas cosas, no me gusta tratar esos temas, ni esa época, ni nada de eso, no me atrae. Y sin embargo he de decir que he caído como una boba leyendo este libro. Como os he dicho, la acción empieza en el 1934 en un pueblecito de Sevilla. Allí nos presentan a Aurelia, que es una medio gitanilla que canta copla y que acaba de debutar y parece que la fortuna la está sonriendo. Aurelia, que es el personaje central de esta historia, está acompañada de Liberto, su hermano pequeño, que además tiene una pierna mal, cojea y demás, que es un chico romanticón y tal, también medio gitanillo, y ambos en ese momento del libro están completamente solitos en esta vida. Sus padres han muerto y lo que parecía que iba a ser el principio de una gran etapa en la vida personal y artística de Aurelia se tuerce cuando ocurre algo inesperado que les hace cambiar de planes y dejar la vida de artisteo a un lado para buscar algo más seguro, por así decirlo. No quiero entrar tampoco en detalles, sé que la sinopsis revela un poquito de esto, pero no voy a entrar más en detalles. Por otro lado tenemos a las hermanas Quiroga, que si bien Aurelia y Liberto simbolizan a ese estrato social bajo, que se busca las castañas, que trabajan lo que haga falta, que no se les caen los anillos, que son gente que no tiene pelos en la lengua y que te dice las cosas. Además está representado con una forma de hablar así en plan andaluza, que además caracteriza mucho a esos personajes cuando lo lees, te aportan al leerlo esa verosimilitud, es decir, ellos son los andaluces, tienen ese tipo de expresiones, ese tipo de forma de hablar
que se distingue de la de otros personajes del libro, y usan también expresiones distintas, cosa que me ha gustado mucho. Como decía, ellos, Aurelia y Liberto, representan un estrato social. Por otro lado tenemos a las hermanas Quiroga, Rosalía y Clara, que son el otro estrato social. Son una familia, entre comillas, bien, venida un poquito a menos, que viven en un pazo y que el pazo está como cubierto por un aire catastrofista. Algo trágico sucedió a la madre de las chicas, que la ha dejado en un estado mal. Por otro lado, el padre de las chicas también tuvo un destino muy trágico. No voy a entrar en detalles para que si os lo leéis o lo disfrutéis, pero quiero que os pongáis en situaciones. O sea, son chicas que lo han pasado, han vivido algunas cosas, experiencias malas, aunque tengan un estrato social privilegiado. Además, son la representación de Rosalía, es la mujer que vive sometida por su marido, que se ha moldado a los deseos de su padre, que siempre cumple y tiene muy claras sus responsabilidades, sus limitaciones como esposa, la cuerda que le ha dejado el marido para vivir, por así decirlo, y que está muy bien reflejada, que además es una mujer que, aunque sea ese corte tradicionalista y tal, sometida y demás, que es tan típico de las novelas costumbristas, tiene como unos pequeños secretitos por detrás, que es lo que le dan cuerda y vida en la historia de Rosalía. La pobre está hecha un cuadro al final. Y por otro lado tenemos a su hermana pequeña, Clara, que Clara es ese contraste de la mujer joven que ha tenido estudios, la posibilidad de estudiar, pero que aún se tiene que enfrentar a toda esa imposición que se le da a la mujer en esa época de tienes que buscar un buen marido, no hace falta que sea amor, simplemente con que os llevéis bien luego ya el amor surgirá, el roce hace el cariño, déjate de ser profesora y de intentar cambiar las cosas dando clases a los niños, simplemente enseñarles a escribir y a leer y ya está, amóldate a lo que se te dice. O sea, Clara es ese contraste con su hermana y que ya empieza a ver en esos tiempos de mujer que no se conforma con ser la mujer de su casa, que aspira, pues, por ejemplo, a dar clase, a tener un trabajo, una pequeña independencia, que no aspira a casarse simplemente para cumplir con los roles de la mujer. Sí es verdad que Clara tiene un carácter mucho más frívolo que Rosalía, pero también es más pequeña y también la vivencia que ha tenido es distinta a la de Rosalía. Rosalía, al ser la hermana mayor, se le han exigido ciertas cosas que con Clara han tenido más manga ancha. Cuando Aurelia y Liberto deciden poner fin a la carrera artística de Aurelia, irse de Sevilla, llegan a Galicia, que es donde viven las Quiroga, las hermanas Quiroga, en ese pazo que tiene ese aire maldito y tal. Llegan allí porque Aurelia y Rosalía se conocieron hace muchos años y en cierto momento del pasado, pues Rosalía le dijo a Aurelia que podía contar con ella si necesitaba algo y tal, y Aurelia pues decide jugar esa carta por la situación en la que están y pedirle ayuda. Es ahí cuando empieza el salseo. Los que habéis seguido los comentarios en Goodreads sabéis a lo que me refiero. En el punto en el que ya la historia llega a Galicia, que es al principio de todo, solo hay un capítulo o dos ambientados en Sevilla, el resto ya son en Galicia, ya te sumerges en un mundo que es ya ese realismo mágico que ya habíamos visto pinceladas en el primer capítulo, pero te sumerges ahí de lleno con todas las creencias y supersticiones que tiene la gente de allí. Se ve muy bien reflejado en Gudelia, la sirvienta de las chicas Quiroga, que es una ancianita, siempre está diciendo eso lo ha hecho una meiga, eso no sé qué, una brucha, y te va diciendo palabras que tienen un significado sobrenatural, ¿no? Como el lobisome y todo esto, y que le aportan ese toque que da el autor de dejar la puerta abierta a que tú puedas creer que las situaciones que suceden son situaciones que suceden normales, que hay como un punto de casualidad o de suerte o todo lo contrario, ¿no? De mala suerte en la historia, o puedes creer realmente en ese componente sobrenatural que te está ofreciendo. O sea, el lector es el que decide cómo interpretar realmente muchas de las cosas que suceden en la historia. Y es algo que a mí me ha fascinado, porque ya sabéis que yo siempre que puedo tirar por la fantasía, me voy por la fantasía. Aquí es todo muy sutil, es realismo mágico muy sutil todo. Y este libro es un libro que me ha gustado mucho por todos los matices. No quiero hablar ya más de las historias, simplemente las dos, la historia de Rosalía y Clara
confluye con la de Aurel y Heriberto y suceden ciertas cosas. Hay unos cuantos personajes clave en la trama, por ejemplo Zacarías Vidal, el esposo de Rosalía, la hermana mayor, que es el típico machista, cacique, hombre repulsivo, asqueroso, que se impone por la fuerza, que maltrata a su mujer, que además es baboso a más no poder, lascivo. Es el típico personaje odioso que desde el minuto 1 tú quieres que muera y que no para de fastidiar a lo largo de la trama. Luego tenemos, como he mencionado por detrás, a Gudelia, que es la sirviente, a Maruchina, que es la hija de Gudelia, que es la típica sirvienta que va de sobrada y que es como que para ella en las clases sociales no hay un respeto en ellas, es como que va de señora de la casa siendo la chacha, que encima además te dicen que no hace las cosas bien nunca y que simplemente está ahí pues por lo que está. Y por otro lado tenemos al hermano de Gudelia, de la viejita sirvienta, que es Barrabás, que es un personaje que tiene un vínculo muy fuerte con la hermana pequeña de Las Quiroga, con Clara, y que es un hombre que ya está mayor, que está cansado, que además lleva a cuestas toda su leyenda negra en Pobramoura, que es el poblado de al lado de donde viven ellas, del pazo donde viven ellas. En Pobramoura hay muchas habladurías sobre ese personaje, sobre Barrabás, y que además luego tiene un papel fundamental en la trama. Van apareciendo distintos personajes, Darío, el prometido de Clara, o Balbina, la mujer que vive en el monte, que ese personaje es maravilloso. He de decir que es una novela que no solo la ambientación te transporta a la época sin resultar cansina por ser una clase histórica de manual, no, te va metiendo poco a poco en esa ambientación, te transporta primero a Sevilla con todo ese del faranduleo, del espectáculo, lo que se siente ella al estar ahí en el escenario, toda la gente aplaudiéndola, vitoreándola, todo está muy bien representado. Yo como actriz de teatro, al leerlo, me he sentido muy bien al leerlo, o sea, es real, verosímil lo que te muestran. Y por otro lado, cuando te llevan a Galicia, también es todo muy cercano, la forma de narrar y de ambientarte todo es maravillosa. Javier ha hecho un trabajo de 10 ahí, pero no solo con eso, los personajes, como os estoy diciendo, tienen muchísimos matices, las motivaciones de los personajes son increíbles, o sea, todo lo que hay, el resorte detrás de cada una de las acciones, las propias contradicciones del ser humano es maravilloso, y cómo cada uno, sin salirse de sus roles, los rompe los moldes de esos roles, de esos estereotipos. Luego también suceden ciertas cosas, se vuelve turbia la historia y demás, y como digo, da la posibilidad al lector de creer que todo lo que le está pasando a Rosalía, todas esas sueños que tiene Clara, todo el mal de Barrabás, todo eso forma parte del desgaste y de la imaginación y de la vida que están llevando cada uno de esos personajes, o puedes creer en el apartado sobrenatural que te están dando, de las maldiciones, de las premoniciones, de lo sobrenatural. Y es que es una pasada, porque ya sabéis que es que a mí esas cosas me encantan. Todas las leyendas que hay en Galicia, todo ese mundo sobrenatural que tienen de creencias propias, lo ha fusionado, y es que ha creado la leche realmente. Es una historia que tiene un ritmo muy pausado, no es un ritmo muy activo de que pasen muchas cosas, no. Lo que pasa es todo muy natural, muy sutil, como suele ser en las novelas costumbristas, pero los hechos que te están presentando son realmente interesantes. Tiene un regusto que te hace pensar en Federico García Lorca y en algunas de sus obras. Hay guiños, por ejemplo, Rosalía y Clara, los personajes yo creo que toman su nombre de Rosalía de Castro y Clara Campoamor, que son dos figuras que además te las mencionan en el libro, y que ahora quiero hablar de este apartado del libro. Y es que ya no es solo que cuando compras el libro estás comprando esa novela, sino que estás comprando también un relato que hay al final con uno de los personajes secundarios de la novela, que es delicioso porque además te lo enlaza todo de una forma maravillosa. Te viene además un prólogo maravilloso de María Concepción Regueiro Digón, que es otra de las autoras de una novela finalista del premio Guillermo Baskerville de este año, que es La Moderna Atenea. Y al final de todo hay un pequeño ensayo de José Ángel de Dios que te habla sobre las leyendas de Galicia, sobre el cómo han sobrevivido a la religión, que es muy interesante y que le va mucho al tema. Aparte, el libro está lleno de ilustraciones de Fernando Villanueva, Martín Consuegra, y al final del todo, después del ensayito, del relato y demás, te encuentras, aparte de una nota del autor hablando del anacronismo de las coplas que aparecen en la historia, que eso, si tú no entiendes de coplas, tú te lees la historia y te lo tragas, pero el autor explica que muchas de las coplas que aparecen canturreadas o a las que te hacen mención que salen en la historia, realmente es un anacronismo porque se crearon años después de cuando está ambientada la historia, que es en el 1934-1935, si no me equivoco, y que también es muy interesante. O sea, todo en este libro está súper cuidado y es algo que, ya digo, yo iba un poco como...
Iba muy reticente y es que he salido encantada. Es un libro que es que no puedo parar de recomendar. Además tiene un componente muy fuerte femenino. Las protagonistas principales, de los 4 protagonistas, por así decirlo, 3 son mujeres y tiene ese componente femenino, la mujer empoderada, independiente, fuerte, que se atiene al destino y a las consecuencias, que es Aurelia. Me fascina. Y mira que yo a los personajes lorquianos así, gitanillos y tal, los tengo cogidos con pinzas, pero Aurelia es que me ha enamorado, de verdad. Los personajes secundarios son una gozada, tanto Balbina como Barrabás son reseñables 100%. Maruchiña me cae muy mal. Y Darío, bueno, te lo dan un poco así, el padre Eloy. Yo me he reído mucho con el padre Eloy y su fascinación por la comida. Y luego cómo te mete en ese contexto histórico, el paso de los anarquistas que han intentado prender fuego a la iglesia del padre Eloy, que luego agreden al señor Vidal. Y tengo que hacer mención, como digo, que al final del todo hay un montón de imágenes, cuadros, fotografías de composiciones, fotogramas de películas que han servido de inspiración al autor para crear este universo, para crear esos personajes, y que son maravillosos. Además hay bastantes, una buena galería, todo ese tablero de inspiración que ha usado él para crear esta novela, crear los personajes, darles vida, ambientarlo, ubicarlo todo ese tablero te lo muestra, que es algo que normalmente los autores no hacen y por supuesto que no sale publicado en los libros, y sin embargo aquí lo han incluido. El trabajo que han hecho la editorial Dilatando Mentes y Javier, o sea, y todos, el ilustrador y todos los que han aportado a esto, ha sido maravilloso. La única pega que le puedo sacar yo a este libro, y es una pega mínima, es que al principio del todo hay 2 códigos QR dentro del libro que tú los escaneas y puedes oír la playlist, una vocal y otra instrumental, que te transporta a aquella época, y es súper guay, por cierto, que hayan hecho esto en este libro. Y el problema es que yo lo he leído en el móvil y desde el móvil no podía ver la imagen del código QR y escuchar la música, no podía hacer eso. Conclusión, es la única pega que yo le puedo sacar, que en el formato digital y leyéndolo desde el móvil, no sé si leyendo de otro formato y con el móvil sí se puede hacer, pero leyendo desde el propio móvil no se puede acceder a esas playlists. Pero aún así me ha parecido maravilloso el que te den la posibilidad de, mientras lo lees, ponerte la musiquita, introducirte ahí dentro de todo el universo. Es que de verdad no tiene pegas este libro. Cómo está escrito, cómo está narrado, todos los personajes, lo que te cuenta. Al final del todo hay una cartita dentro de la propia historia, deja un final que, si bien es un final que se puede interpretar de forma agridulce, tirando a trágico por lo que va a suceder, también es un final bonito y esperanzador. Realmente el libro no tiene grandes giros de trama, y como digo, la edición física del libro, el cómo está maquetado, las ilustraciones, al inicio de cada capítulo hay unas ilustraciones muy bonitas, muy chulas. Te abre además con unos versitos de unas coplas distintas en cada capítulo. O sea, está muy cuidada la edición. Y he de decir, que se me estaba olvidando, que en el primer capítulo además también hay un guiño a Macbeth, porque aparecen 3 personajes que no vuelven a aparecer en el libro, pero a veces te las mentan, que son las hermanas Heredia, que son como las Moiras, la doncella, la matrona y la anciana, ¿no? Además hay un momento en el que te dicen que las 3 hermanas Heredias bien podían ser la misma mujer en distintas etapas de su vida, una joven, una más mayor y otra ya muy madura. Y ese momento, además abre el libro, el encuentro de Aurelia con las hermanas Heredia, abre el libro y es... ya desde el minuto 0 a mí me atrapó, porque es un tema que además me fascina, y ver esos personajes era como ¡hola! Y es un guiño a Macbeth, a las 3 brujas de Macbeth, que son las 3 Moiras, que me pareció muy guay el que iniciara así la novela, porque ya te atrapa. A los que amamos lo sobrenatural ya nos atrapa ese petición que les va a hacer Aurelia a las hermanas Heredia. Es un libro muy intenso, además desprende mucha sensibilidad el cómo te lo narran. Hay un fuerte componente, como he dicho, feminista en esta novela, pero aparte también hay una inclusión de personajes de distintos tipos, pues el personaje medio gitano o gitanillo, también los personajes marginados que viven en el monte, que además la gente los repudia, esos personajes con leyenda negra, tipo las hermanas Heredia, Barrabás, que han acusados de muchas cosas, un componente LGTB también, muy inclusivo, muy bonito. Además en el libro hay un romance LGTB por ahí, que no voy a decir nada más, pero muy bonito. Personajes que físicamente están dañados, o sea, que padecen alguna tara física o problema de movilidad. Liberto, la propia Rosalía, y que refleja muy bien el mundo rural, la Galicia, además un pueblecito perdido, ese ambiente que se vive, cómo es la gente con los que viven en el pazo maldito. Hay una cosa que me gustó mucho, que es el ritual de cuando las chicas quirogas se hacen mayores, que además es como tradición familiar, que entierran la muñeca y tal. Me gustó muchísimo. Esos pequeños detalles conforman la historia
y son súper enriquecedores y al lector le aportan. A mí me tenían atrapada, esta historia realmente me atrapó. Y el estilo del autor a la hora de escribir la historia, o sea, es un estilo muy trabajado, muy depurado, y además es un estilo que evoca muy bien las imágenes de lo que te describe. Además, tanto en la estética del libro como en la propia narración, en la historia, el amor y la muerte tienen un peso que es brutal. Y por supuesto os animo a cualquiera que pueda traerle este libro a que lo lea. Es más, ya digo, o sea, es un libro que a una persona que estaba predispuesta a que no le gustaran esas cosas porque siempre ha sentido rechazo hacia ese tipo de personajes, hacia ese tipo de época, hacia ese tipo de todo. Yo he sentido mucho rechazo hacia ello. Es una persona que ha sentido rechazo, le ha encantado. Haceros cargo del nivel. Y si podéis conseguir la versión física del libro, os lo recomiendo porque ya os digo, la estética es brutal y es un libro para tener. Es un libro en el que es dinero bien invertido porque te aporta mucho. No solo estás comprando, ya digo, una novela, estás comprando un maravilloso prólogo, estás comprando un pequeño ensayo al final que es una delicia, estás comprando un relatillo del autor que encima enlaza con todo ese universo, que escribió primero el relato y luego ya surgió la novela. O sea, estás comprando todo el tablero de inspiración del propio autor para crear la novela, que eso es muy raro y normalmente los autores no te muestran el tablero de inspiración que usan, de dónde han sacado cada cosa, y aquí te lo muestran. Y aparte una estética con las coplas, la playlist estas iniciales, instrumental y vocal, o sea, es una gozada. Al inicio de cada capítulo la página en negra, que he visto que en el formato físico la página en negro es como que se levanta y tiene una ilustración debajo, en el digital no, pero en el físico sí. O sea, si podéis conseguir este libro es una buena inversión, porque es un libro que la historia es maravillosa, que te la vas a releer porque la vas a disfrutar. En mi caso, a mí no me va a importar volver a leerlo, voy a volver a ella seguro, porque tiene un no sé qué, tiene como un toque de rollo Becker también, el de las leyendas y todo eso, que a mí es que me fascina mucho eso. Y es un libro al que yo sí voy a volver. El tenerlo en formato físico yo os lo recomiendo, porque es que estéticamente es donde gana. En digital no es lo mismo. Y recalcar que es un libro al que no se le puede sacar pega alguna. La única pega que yo le encuentro en formato digital, y en mi caso leyéndolo desde el móvil, es lo de que no se puede acceder desde el propio móvil mientras lo lees a la playlist y escuchar la música. Pero aún así, es que es la única pega que yo lo he encontrado. Tanto al libro, a la historia, a la estética, a todo. Maravilloso, de verdad. Y sin más, aquí lo voy a dejar. Esta ha sido la reseña de Ojos Verdes, Negra Sombra de Javier Quevedo Puchal. Un libro publicado por la editorial Dilatando Mentes. Un libro de corte, como digo, costumbrista, ambientado en la antesala de la Guerra Civil Española, con un potente componente de realismo mágico que va a hacer las delicias de la gente, tanto que adore el realismo normal como la gente que necesite aferrarse al sobrenatural como yo para poder sobrellevar una historia y sacarla adelante. Es una gozada el componente de que puedas elegir cómo quieres interpretar el libro. Y sin más, aquí lo dejo. Un saludo muy fuerte y a leer mucho, criaturitas del lado oscuro. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.